Pigmenio Ibarra publica su texto los miércoles y decíamos antes del corte, mientras nos quede la palabra, nos queda todo, una y otra y otra y otra vez, señor. Buen día. Buen día, Manuel. Bienvenido, señor. Antes que nada, yo hubiera querido tener la oportunidad de darle un abrazo a Ciro. Lo hice la misma noche. Sí, lo sabemos. Por mensajes. Pero quiero darle ese abrazo también a Deyanira, a todo el equipo, a todas y a todos, a ti, Manuel. Muchas gracias. Porque este atentado criminal tiene un propósito muy específico, que es arrebatarnos a balazos la posibilidad de dialogar. Correcto. Y eso me parece condenable y me parece que en esa condena tenemos que unirnos todos. Y llamo también a los compañeros de la izquierda a que depongan las actitudes que sostienen lo insostenible, lo del autoatentado, y a otros que no condenan enérgicamente este hecho criminal. La cuarta transformación apuesta a la paz, a la construcción de la paz, a una paz que no es ni mansedumbre ni sosiego, sino que es diálogo y debate vivos, a una paz que no es silencio, porque el silencio engendra la violencia, es la hija predilecta del silencio. En silencio se engendran los grandes crímenes. El debate fortalece. Mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Y llamo también en mi texto de hoy, así como exijo a las autoridades que protejan a Ciro y a su familia, que den con los sicarios y que den con quienes les ordenaron jalar el gatillo. Exijo a quienes desde los medios de comunicación y en la red o en la tribuna pública han iniciado una operación de linchamiento basada en especulaciones, conjeturas y en y en el odio, que suspendan esa operación, porque se están aprovechando, están sacando raja política de este evento terrible para llevar agua a su molino. No, aquí no está el presidente de la República detrás, menos un presidente al que no se le puede objetar, no se le puede adjudicar un solo hecho de censura, y menos un presidente que ventila públicamente sus diferencias con los comunicadores. Tampoco, y es preciso decirlo, ventilar públicamente las diferencias conduce a la violencia. Por el contrario, evita, conjura la violencia. Y en eso quiero ser muy terminante. Hay una campaña orquestada para imponer de nuevo una sola voz en este país y silenciar al presidente. Y eso no le hace bien a nadie, incluso a ellos, a los que promueven eso. Correcto. Yo sí quiero insistir, lo decíamos antes del corte, ya está usted aquí en el estudio. Esta parte que me parece fundamental, lo acaba de decir, y ojalá lo tomemos, Jaime, ¿no?, de las palabras del señor Pigmenio Ibarra, pero leerlo, porque está en su texto, o sea, no viene a decirlo para que después se vaya y se olvide, ¿no? Está en su texto también en Milenio. Así como exijo que se capture y se castigue a los sicarios que intentaron asesinarlo, se refiere a Ciro, por supuesto, y a quienes ordenaron jalar el gatillo, y se proteja a Ciro y a su familia, exijo a los infames que en los medios de comunicación y en la tribuna pública intentan sacar raja política de este hecho, que detengan de inmediato la operación de linchamiento que han lanzado. Mienten. Presidente López Obrador, más demócrata, AMLO, el presidente más demócrata que ha tenido, que se ha sentado en la silla, al que no puede adjudicársele un solo intento de censura, no ordenó el atentado. Tampoco este hecho de violencia es resultado de lo que dice el presidente. Tantito abajo dice. Como también dice, como abren también el paso a la violencia quienes desde posiciones supuestamente de izquierda hablan despectivamente del autoatentado, o peor todavía, quienes se niegan por considerar a un Ciro enemigo a condenar este crimen. Pues el resumen correcto y completo de lo que nos está diciendo
pues en una de esas no le va a ir bien. No le ha ido bien, incluso ya hasta lo señalaron. Me parece con una injusticia y con una ligereza ridícula, ¿no? Pensar, pues fue Pigmenio. Viernes, sábado y domingo circuló en Twitter, lo retomó incluso Roberto Madrazo. Personajes como de esa estirpe, de esa canalla, hablaron de esto, de que yo puse a Ciro. Es una cosa absurda. Incluso un medio con cuenta verificada en Twitter dijo que contaba con copias de mensajes de WhatsApp en donde yo daba la última ubicación de Ciro antes del atentado. ¿Qué cosa? Entonces la violencia, y ahí me conecto con lo que dice el presidente. Puede ser que detrás de este atentado, puede ser, y tenemos que estar alertas, haya un propósito de desestabilización del país. Puede ser. Lo hablamos hace poquito, ¿se acuerda? Con el asesinato de uno de los periodistas. Acuérdate que yo hablaba de la modalidad táctica. Correcto. De que veía en los asesinatos de periodistas una modalidad táctica. Correcto. Y el asesinato en secuencia y en cadena. Me parecía una modalidad táctica del crimen que tenía por propósito tener un impacto político. No sé si en aquel entonces hablamos de que esto podía extenderse, creo que lo hablamos fuera del aire. Fuera del aire, yo sí porque sí, efectivamente, como una táctica, sí es correcta, ¿no? Es y que yo temía real un atentado contra un líder de opinión, incluso de oposición, porque es muy barato desde el punto de vista de quien quiere desestabilizar. Es muy rentable y muy barato. Un atentado desata el caos contra un líder de opinión y más de oposición. O sea, en el análisis que pueden hacer o que pretenden hacer muchos columnistas, evitan mencionar un hecho nodal. El más perjudicado con este atentado es el gobierno de López Obrador. Pienso que sí. Es un golpe central. Entonces, un poco también porque el presidente, creo, y si nos deja ir a la pausa, regresamos para plantárselo así y escucharlo, ¿no? Un poco también porque el presidente se volvió a poner al frente del tema, ¿no? Es que está al frente. Uno no puede eludir las diferencias. Yo empiezo diciendo que yo tengo diferencias con Ciro. Correcto. Sí, correcto. Y empiezo diciendo que hemos debatido no solamente ríspida, sino durísimamente. Y que esas diferencias no se eliminan, pero que nos queda la palabra. Sin duda que sí. Vamos a pausa y regresamos con esto. Lo que ha dicho el presidente, por supuesto, en estos días, lo dice Pigmenio, pues está al frente del tema. Vamos a tocar este tema. Vamos a ver el asunto del desplegado. No sé si leyó el desplegado, firmado por una gran cantidad de periodistas. Yo lo firmé, pero en Ciro Gómez. Me ganó el corte, pero lo que quería decir es, porque dice Pigmenio Ibarra, el presidente no puede dejar de manifestar sus diferencias, sería hipócrita no hacerlo. ¿Por qué? Porque también platicábamos de si no... Esta idea de irse al frente del presidente, por ejemplo, el lunes, recordar a Ciro como, pues como lo he dicho antes, ¿no? Parte o vocero o parte de un grupo conservador y todas las consideraciones que hace el presidente, si no era demasiado pronto, después de o así se interpretó, de una solidaridad, de un pésame el viernes, a seguir y a continuar el día de ayer con él, ¿no? Viene la confusión del autoatentado, lo corrige el presidente, pero pareciera que la idea es... Y como se le dice, ¿no? Chocar con ese punto. A ver, ¿qué pasó el viernes, el mismo jueves en la noche? Muchos de los que firmaron este desplegado, empezaron a actuar y a culpar. Redes sociales. Y hacer esto que dicen aquí. Todas las emanaciones de odio en Cuba nacen y se esparcen en Palacio Nacional. Esto es una culpa. Están culpando. El presidente, ni cualquiera con dos dedos de frente podía quedarse callado ante un embate tan despiadado, tan malintencionado de todos los líderes de opinión. Y aquí Ciro me diría, ¿de quiénes? De todos. Fue unánime. Los hashtags, hubo unos hashtags muy duros, ¿no? Muy duros. ¿AMLO asesino? AMLO asesino. Uno de los muchos hashtags, autoatentado. De bote pronto hubo dos reacciones.
fue López Obrador, 1. 2, se originó en Palacio en la mañanera. Aquí lo dicen. 3, hay impunidad. Mienten. En todos los casos de asesinatos de periodistas hay detenidos. Correcto. En todos los casos. ¿A nivel estatal o a nivel federal? Correcto. En todos los casos. Y aquí lo sabrá también. Y la reacción del Estado fue inmediata. El mismo Ciro lo reconoce. Es correcto. Y el presidente expresó su solidaridad y expresó su voluntad de llegar al fondo. ¿Qué hizo la prensa conservadora? Lanzarse contra el presidente, culparlo y, por añadidura, exigir el fin de las mañaneras. Ese es el subtexto. Quieren silenciar al presidente para imponernos esa única voz que durante años se ha escuchado en este país, que es su voz. Pero pues ahí sí, con todo respeto, difícil, ¿no? Porque la voz del presidente se ha oído todos los días durante todo su periodo. Además, creo que sin muchas ganas de dejar de hacerlo, ¿no? No, pero lo quieren. O sea, hay una campaña franca para silenciar al presidente, para culpar. ¿Yo a qué vengo aquí? A debatir, a ventilar nuestras diferencias. Eso es saludable y necesario en una democracia. Correcto. Yo pongo con mucha frecuencia el ejemplo de qué sucede en el Parlamento inglés. Se dan con todo. ¿Qué pasa con la primera ministra o el primer ministro y el London Times? Pues cuando mienten le dicen sus verdades. Y viceversa. O sentado. Aquí solamente quieren que sea de un lado. Los que cantaron alabanzas a criminales y corruptos que nos gobernaron, hoy quieren linchar a López Obrador todo el tiempo y que el hombre que representa a 30 millones de mexicanos, por el que votaron 30 millones de mexicanos, no responda. Es sano, es necesario en una democracia que se acabe con la corrección política del viejo régimen, donde el presidente en público nunca decía nada de quien lo agraviaba o a quien lo agraviaba, pero en privado tomaba el teléfono y decía, sáquenla del aire. Y esa era la menos. ¿Por qué? Se llegó a todos los excesos. Entonces hoy vivimos un clima de libertad absoluta. Y la paz, insisto, no es ni mansedumbre ni sosiego, es debate y es diálogo. Porque en el silencio se engendra el crimen. Calderón no hablaba mucho. No, hablaba todos los días, hablaba de seguridad, de inseguridad, ¿no? Pero, ¿O de qué temas no? Pero de la prensa no hablaba. No. De su relación con la prensa no hablaba. De sus enemigos prácticamente no hablaba. Tenía un discurso único, patriotero, que tenía que ver con el enemigo externo al que hay que exterminar, tal. Pero no hablaba, pero tomaba medidas. Pregúntenle a Carmen Aristegui. Que las empresas lo que han dicho es, en algún caso se venció el contrato colectivo de trabajo y en otro caso alguna violación, ¿no? Siempre había pretextos. A mí me volaron de Milenio sin decir ni agua va. Porque había incumplido, después de escribir 11 años, porque incumplí unas semanas y cobré un cheque de 7,000 pesos, mismo dinero que le mandé a Marín. ¿Pero ahí sigue Milenio? Ahora. Ahora. O sea, yo volví a Milenio hace 2 años, pero yo escribí casi. Ciro me invitó. Me invitaron Federico Arriola y Ciro. Y Ciro Gómez, sí, claro. Me invitaron a Milenio cuando empezaba. Lo hemos platicado antes, porque sí me quedo con la inquietud cuando en este desplegado que firmamos 182 personas. Y yo insisto, yo jamás había firmado, jamás un desplegado, ¿no? Y leí el texto, lo leí varias veces y efectivamente con las dos interpretaciones, la que hace correctamente sobre lo que se generaría en Palacio Nacional y estos ataques de ira al presidente, que a lo mejor puede ser exagerado. Pero bueno, pues uno acepta o no acepta, ¿no? Firmar y se solidariza. Yo lo hago en solidaridad y en el mensaje al presidente. Sale. Pero
Sí me parece inequitativo lo que hace el presidente, porque es el presidente, no es un medio de comunicación. Está bien que debata con la prensa, pero es el presidente. Tiene todos los recursos del Estado, ¿no? Vamos a ver una cosa. Usted lo Todos decía. los recursos del Estado, ¿es cadena nacional la mañanera? ¿Por dónde se transmite? No, se transmite por los canales del Estado, ¿no? ¿Y qué pasa en la mañanera? Resulta que por primera vez en la vida, yo te puedo decir una cosa que en mi vida había visto. Yo sé cuántos efectivos tiene el ejército mexicano y dónde están destacados. ¿Dónde están destacados? Correcto. No, se informa. Ese es el objetivo número 1. Y sé, lo ha dicho el presidente, ¿no? Hoy Adán Augusto acaba de leer el artículo 33, acaba de dar un informe de quiénes han sido expulsados, por qué han sido expulsados. Es un ejercicio de gobierno abierto. Dentro de ese ejercicio de gobierno abierto, en una sociedad que está en transformación, se produce un debate con un poder fáctico, el poder de la prensa, que está mayoritariamente alineado en contra del gobierno y que tiene, si tú sumas la cantidad de audiencia de todos los líderes de opinión, los medios, cine, radio, televisión, prensa escrita, la mañanera es un esfuerzo pequeñito. No, pequeñito, pero insisto, es del presidente, no es un medio de comunicación. Yo le decía ayer, bueno, pues si estos ejercicios los encabezara Jesús Ramírez, si los encabezara... ¿Pero por qué? Algún representante de medios... Para que salga Jesús Ramírez lo que el presidente quiso decir, como decía Rubén Aguilar no, de a lo Fox, mejor no. Es que el presidente hable, el presidente tiene la obligación de dar la cara a la nación. De acuerdo, pero el tema es desproporción. Yo lo que digo es, no es desproporcionado. No, es desproporcionado, absolutamente desproporcionado, el nivel de encono de la prensa con el presidente. No es crítica. No es crítica, es ataque consistente, porque la crítica es informada e inteligente. Esta está basada básicamente en mentiras, obsesiones. Siguen alentando la idea del populismo, de la dictadura de López Obrador. ¿Cómo de dónde? Pues sí, esos pueden ser ya cosas medio extremas, ¿no? Ahí sí, se la concedo, ni hablar, ¿no? Bueno, vamos a pausa y regresamos. Un comentario de Perú, ¿no? ¿Le parece? Un comentario de Perú. Lo hemos estado tocando también con usted y qué cosa, ¿no? Esto que parece que de repente se enredó en esta tradición histórica de México del asilo. Y regresamos, Sofía, por si hay algo que reportar de la mañanera, ¿no? Para terminar nuestra charla con Epigmenio Ibarra. La última del año, ¿verdad? La última del año. Bueno, pues... no, todavía la semana que entra, ¿no? ¿Sí, todavía? Sí. No, pues ahora sí que... Ok. Si tú estás y esto está abierto... Pausa, volvemos. Proporción sí o no de tener un micrófono poderoso desde Palacio Nacional, y decía, no, ahora sí que son mucho más los que tienen, pues, quizás sus redes sociales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. El presidente tiene 9 millones de seguidores en Twitter. Correcto. 9 millones tiene López Dóriga. 7 millones tiene Loret de Mola. Okay. El presidente tiene La Mañanera. Aquellos tienen el periódico, la radio, la red. No, la desproporción es brutal. Todos estos firmantes acumulan millones de seguidores, concentrados en una minoría, en la minoría que votó contra López Obrador. Y el presidente tiene la obligación no hablar por sí mismo, de hablar por los 30 millones que votaron por él, también, y de enfrentar la oleada de ataques continua, sistemática, brutal, que enfrenta todos los días, desde antes de que iniciara su mandato, y todos y cada uno de los días de su mandato, con 8 columnas, con editoriales, con comentarios en la radio y en la televisión. Perdón, si tú escuchas la radio, lo ha dicho muchas veces el presidente, en la Ciudad de México, ¿qué encuentras? Condena tras condena, calumnia tras calumnia. Crítica fuerte, ¿no? Más que crítica sería decir, este programa está fallando por esto. Es descalificación. Es burla, es insulto. Y el presidente hace uso de un derecho que es sagrado, el de réplica.
No hay consustancial a la libertad de expresión es el derecho de réplica. Y ese derecho de réplica del que hace uso, lo hace uso no a nivel personal, sino a nombre de quienes votamos por él. Tiene la obligación de hacerlo. No puede mantenerse inerme y en silencio. Tiene que actuar. Por eso estoy yo aquí. Porque yo no puedo quedarme callado. Porque quedarme callado es hacerle el favor a los criminales. Es hacerle el trabajo. No, claro. Hay que debatir. Y hay que decirle a las... Si yo le vengo y le digo a Ciro, yo estoy esperando que pidas perdón por Ayotzinapa, pues vengo y se lo digo. Y discutimos sobre el tema, claro. Y discutimos recio. Y aquí nos hemos levantado la voz y ha sido de todo. Y otra pero vez, siempre mientras nos quede la palabra, nos queda todo. Nos queda todo. Entonces, lo mismo vale para el presidente. Lo mismo vale para todos estos. Pero cada línea de este desplegado está cargada de una intencionalidad política encubierta. Así lo lee. No es santa indignación, es política. Bueno, nada más una puntualización. El presidente tiene 9.3 millones en Twitter, ¿no? Y quizá habría que hacer un estudio, quizá de esos tantos millones que siguen a Joaquín o a Loret o al presidente, sean la misma persona, ¿no? Y van sumando, ¿no? Pero habría que hacer un estudio más detallado. Sí. Usted es muy poderoso en las redes sociales, muy poderoso en las redes sociales. Yo tengo 700,000. Pero es muy poderoso, es decir, muy activo. Por eso me digo ¿Sabes activo. Por qué genera soy, polémica, ¿sabes por qué genera soy comentarios, muy activo? ¿no? Y les voy a dar un secreto a quienes me atacan. Yo no tengo Twitter, ¿eh? Sí, tengo Twitter, gracias a los ataques, mi Twitter se ha vuelto imposible de operar. Yo no puedo interactuar. Porque todos mis mensajes son insultos, advertencias. Lo trolean, como dicen por ahí. Pero de una manera feroz y con una estrategia para desmoralizarme, desprestigiarme, deshacerme. Es como opera el torturador con el torturado. Lo primero que hace es someterte a la humillación. Y repiten las mismas mentiras, una y otra vez. Pero así es la vida. La pelea por la transformación es una pelea, es una lucha política que se debe dar también en los medios. Pero debiera haber equilibrio, y el equilibrio no existe porque muchos de estos firmantes tienen intereses económicos muy poderosos y los están defendiendo. No están defendiendo, y lo digo en mi columna, digo que hay una traición al oficio periodístico y a la ética periodística, porque se miente y calumnia de manera sistemática e impune. Se acabó. Hoy hay al menos una voz que les dice ya basta. ¿De qué sirve que yo salga diciendo yo llegué al Zócalo en la marcha si ya dijeron que me desmayé? No, bueno. ¿De qué sirve? Si ya lo establecieron, si lo repiten, ¿de qué sirve que yo salga diciendo es ridículo que ustedes afirmen que yo puse a Ciro Gómez Leiva? Ridículo. Si ya lo dijeron. Cuando no mancha, tizna la calumnia. Y cuando es repetida, y cuando además hay columnistas que dicen, y entonces en Palacio pasó esto, y López Obrador le dijo al secretario, y tú dices, ¿y dónde estaba sentado? ¿Y cómo supo? ¿Quién se lo dijo? En este país donde la invención no es periodismo, es libre invención en muchos casos. El columnismo y el trascendido. El columnismo, el calumnismo y el trascendido es la norma. Investigaciones profundas, serias. ¿Dónde están? Entonces, no, Manuel, yo sí quiero decir que no hay desproporción, que la desproporción es en sentido contrario y que lo que hace el presidente es defender un proyecto político por el que votamos la mayoría de las y los mexicanos. Está en su derecho y es su deber. La mañanera no es un catalizador, no crea violencia, no sale el odio de Palacio. El odio está en las páginas de los periódicos, en las estaciones de radio. Ahí está el odio, ahí está la calumnia. Hay que señalarlo.
Pues sí, son los dos polos opuestos. Ya no sé si lo comentamos o no, la importante primera plana del sábado de la jornada. Una cosa importantísima, yo quiero resaltar que entre los periódicos del viernes, el que más importancia dio al atentado y mayor reconocimiento dio a Ciro Gómez Leiva el sábado fue La Jornada. Sí, le desplegó la foto de este programa. Y eso es un mensaje. Todos los demás dedicaron columnas. Sí, bueno, el Excelsior le dedicó su primera plana, ¿no? 8 columnas. Bueno, pues, o sea, lo entiendo. Ciro pues, pero no le puso la imagen de Ciro. Sí, correcto. La imagen de Ciro en la jornada fue muy poderosa, supremamente elocuente y absolutamente solidaria. La manifestación de solidaridad se hace con esos gestos. Eso es lo que vimos en la jornada y eso honra a ese diario, honra a Carmen Lira, quien tiene, como yo puedo tener con Ciro, muchas diferencias, pero no dejamos de reconocer. No, y la verdad es que aguantan vara, ¿eh? Sí. Punto aparte aguantan vara, porque también luego hay críticas que hacer y siempre respetadas, ¿no? En fin.